vamos a estudiar el tema Él lo profetizó. Era un hermoso día y con los jóvenes del Club de Conquistadores de nuestra iglesia de Usulután habíamos planificado una caminata. Bajaríamos por las montañas de Jucuarán, luego llegaríamos a una llanura que rodea la laguna del Jocotal y llegaríamos hasta la carretera que pasa frente a la carretera litoral que pasa frente al volcán Chaparrastique. Planificamos aquella caminata de tal manera que los primeros kilómetros, cuando fuéramos bajando y al llegar a la llanura, nosotros íbamos a tener como señal para dirigirnos el volcán Chaparrastique. Esa señal la íbamos a perder cuando entráramos en un bosque que estaba cerca de la laguna. Ahí no nos podríamos nosotros dirigir por la vista, sino únicamente utilizando nuestra brújula, siguiendo la dirección norte. Exactamente al llegar al bosque, así sucedió, perdimos de vista el volcán debido a los altos conacastes que formaban aquel bello bosque y comenzamos a dirigirnos por la brújula. En el camino nos encontramos con un pequeño bosque de huiscoyol, una pequeña palmera, pero que se llena de muchas palmas y tiene espina. Con el tiempo, estas palmeras unidas se forman como túneles por el paso de las personas y nosotros comenzamos a caminar ahí. Claro, los árboles grandes encima más las palmeras totalmente sin poder ver ninguna señal, así que dependíamos exclusivamente de la brújula. De repente nos dimos cuenta dentro de la huescoyolera, dentro de los túneles, que comenzamos a caminar en círculo. Pasábamos por un lugar que ya habíamos pasado antes. Al darnos cuenta que nos estábamos perdiendo, que estábamos perdidos en aquel bosque, nos detuvimos. Y entonces tomamos como decisión que dos de nosotros caminarían en dos direcciones diferentes, tratando de buscar un mejor camino por 5 minutos. Y a los 5 minutos regresaríamos al lugar donde habíamos estado. Claro, íbamos a dejar señalizado. Jorge, un guía mayor de nuestra iglesia, hermano Jorge Ibarra, él se fue por un camino y yo me fui por otro. En ese momento yo tenía que pasar por debajo de un árbol caído, de un tronco, y entonces sobre el tronco yo puse mi machete y mi brújula. Pasé por debajo y cuando me dispuse a tomar el machete y la brújula, me di cuenta que la brújula se movió con el movimiento del machete. Era algo que no debía de pasar, porque la brújula siempre tendría que estar apuntando hacia el norte. Entonces acerqué nuevamente el machete a la brújula y la brújula se volvió a mover. Descubrí que el filo del machete estaba imantado. El machete no era mío, me lo habían prestado. Y quizás la persona, pues el machete tenía mucho filo, lo afilaba en una piedra constantemente y eso lo había imantado. Por lo tanto, hacía que la brújula se moviera y diera una dirección incorrecta. En ese momento ya no podíamos nosotros confiar en la brújula, pero tampoco teníamos el volcán como señal, no podíamos verlo. Y viendo hacia el suelo nos dimos cuenta que había otra señal. Ya era pasado mediodía y los rayos del sol se inclinaban. Así que las sombras y aquella inclinación apuntaban hacia el oeste, donde el sol se estaba pues comenzando a bajar después de mediodía. Teníamos una dirección nueva gracias a la señal del sol, de las sombras que se proyectaban por el sol que se estaba poniendo, y seguimos nuestro camino. En poco tiempo estábamos fuera de aquel enorme bosque y al fin pudimos ver el volcán Chaparrastique y seguro seguimos caminando porque ahora sí veíamos la señal. Es seguro viajar cuando nosotros vemos las señales, las podemos leer y nosotros nos aferramos a ellas. Para su primera venida, Jesús por 4 milenios estuvo enviando mensajes de esperanza, profecías que apuntaban al regreso de él como Mesías. La última vez que había estado en relación íntima con la humanidad fue allá en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó, pero él le da una esperanza y esa esperanza la mantuvo viva. Incluso se atrevió a dar profecías con tiempos específicos de su ministerio y su muerte. Pero a pesar de todo ello, el pueblo, la humanidad, no estaba preparada.
No hubo lugar para él en el mesón, estudiamos anoche. No hubo lugar para él en sus corazones. San Juan 1:11 lo dice acertadamente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero por los pocos que esperaban y porque había dado su palabra, él cumplió su primera venida a su tiempo. Pero a pesar de su poderoso ministerio, el pueblo no despertó y casi llegando al final de su estadía en esta tierra, sobre las colinas que rodeaban la santa ciudad, el Señor exclamó el siguiente lamento. En Mateo 23, 37 al 39 se encuentran esas tristes, pero también aterradoras palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No quisieron ver, no quisieron ser recogidos por el Señor. Se cuenta la historia de un caballero, de un hombre que estaba en el bosque cortando un árbol y de repente vio en lo lejos como una columna de humo subía y notó que era en dirección de su casa. El hombre inmediatamente dejó aquel lugar y se fue corriendo hacia su hogar. Y sí, así era en su hogar. El granero y el establo estaban ardiendo en fuego cuando él iba acercándose. Un enemigo oculto, una persona mala, le prendió fuego a aquel lugar. No quedó nada, solo escombros. Gracias a Dios el ganado había salido a pastar fuera. Y después que el fuego pudo ser controlado para que no se pasara a la casa, y cuando el hombre andaba revisando los escombros, encontró el cadáver de su gallina. Aquella gallina había estado cuidando una manada de polluelos y no había podido escapar del incendio. De repente vio que una de las alas de la gallina se movió y tomó el cadáver de la gallina, y cuando lo levantó, debajo de su cadáver encontró a todos los polluelos vivos. La gallina no se salvó porque se quedó para proteger a sus polluelos con sus alas, porque ellos sí no tendrían ninguna esperanza. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, y por eso usa esa figura. Como una gallina quiso proteger a su pueblo, quiso proteger a sus hijos, pero ellos lo rechazaron. Ellos no aceptaron su sacrificio. Y ahí estaba Jesús. Desde esa posición, él y sus discípulos podían observar el bello y hermoso templo de mármol que Herodes había construido. Bajaron a la ciudad, entraron al templo, y cuando salieron, los discípulos, todavía aterrados por lo que habían escuchado antes, le dicen al Señor Jesús: pero mira estos hermosos edificios, ¿cómo se van a caer? No puede ser. Pero el Señor le respondió: ¿veis todo esto? San Mateo 24:2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos no lo podían creer y quedaron asustados ante las palabras de Jesús, que condenaban a destrucción a la santa ciudad, a la ciudad de David. Por eso ellos, al llegar al Monte de los Olivos y teniendo de fondo nuevamente la santa ciudad, le preguntaron horrorizados, ahí en San Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? No se atrevieron a preguntar en el templo frente a la gente por respeto al Señor, pero su corazón palpitaba fuerte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruida Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la mente de los discípulos, estas cosas, lo que ellos mencionaron así, de esa manera, la destrucción del templo y la segunda venida de Jesús en ocasión del fin del mundo, estaban estrechamente relacionados. Suponían que estos acontecimientos
iban a ocurrir simultáneamente. O sea, primero la destrucción de Jerusalén y después la aparición del Señor Jesús, o al menos en una repetida sucesión. El Señor Jesús, el día que ascendió al cielo después de resucitar, le preguntaron los discípulos a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso nos muestra cómo ellos estaban relacionando tanto la destrucción de Jerusalén con la segunda venida de Cristo. Y el Señor le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. Los discípulos no comprendían aún que la nación judía rechazaría a Jesús, pero que al mismo tiempo la nación sería rechazada como pueblo escogido por Dios. Y Jesús le respondió la pregunta de ¿cuándo serán estas cosas? Con un hermoso sermón que quedó registrado en el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Esta noche solo veremos una parte corta del capítulo 24. Mañana continuaremos con el capítulo 25 porque es importante. En el capítulo 24, Jesús les responde en el verso 4: mirad que nadie os engañe. La razón principal por la cual debían de cuidarse era para que no fueran engañados o descarriados. De una manera u otra, esta frase, que nadie os engañe, no sea engañado, en el capítulo 24 de San Mateo aparece por lo menos 6 veces. Para Jesús es importante que nosotros no seamos engañados. A nosotros, con los muchachos del Club de Conquistadores en la caminata, la brújula nos engañó. Dejamos de ver las señales y no buscamos otras señales y la brújula nos engañó. Por eso en San Mateo 24, para que no fuésemos engañados en este tiempo del fin, el Señor deja enmarcada una serie de señales que podemos estar viendo. No nos dice cuándo vendrá Jesús, pero sí nos dice que tan cerca está de venir. Jesús quería que estuviéramos atentos a esas señales por nosotros mismos. No es necesario que andemos buscando el consejo de alguien, del hermano Nafri, de un predicador, de un pastor. Ve a la Biblia. Te invito a que esta noche en oración tú estudies el capítulo 24 de San Mateo por tu propia cuenta. Yo solo mostraré algunos versículos que hablan de las señales de la segunda venida de Cristo y veremos qué tan cerca está el Señor. Es la profecía de Jesús sobre su propia segunda venida. Dice San Mateo 24, versículos del 6 al 8. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto solamente será principio de dolores. Los eventos finales comienzan con una congruencia de eventos que se multiplican y nos están diciendo: ya está cerca, estamos en el fin del tiempo del fin. Temor global a escalada bélica tras la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani. Líderes de todo el mundo llaman a contener una posible escalada bélica luego que Estados Unidos lanzara un ataque en el que murió el comandante iraní en Bagdad, Irak, este jueves 2 de enero de 2020. Ese fue una noticia que se dio en el mes de enero de este año. Terrible. Se vaticinaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Solamente el COVID-19 pudo llevar a una tregua, a detener brevemente esa situación. Estamos a las puertas de la destrucción del mundo mismo por la guerra. Una guerra donde podrían utilizarse armamentos de destrucción masiva como las armas nucleares. Estamos en un mundo civilizado, globalizado y informatizado, en el que se supone que no deberíamos hacer guerra, que somos naciones, que somos una civilización avanzada.
Pero hermano, las guerras han ido en aumento y la destrucción de este mundo cada día es mayor. La FAO, la institución de las Naciones Unidas que tiene que ver con el hambre y la alimentación en el mundo, dice que 6 millones de niños menores de 5 años mueren todos los años debido al hambre. ¿Está escuchando? 6 millones de niños menores de 5 años mueren por hambre. No una hambruna focalizada y expuesta mediáticamente, sino por una hambruna mundial y generalizada debido a la pobreza. El COVID-19, una peste, a un año de su aparición, por ahí estaban diciendo un chiste ahí en el internet, ¿verdad? Hace un año un chino buscaba un murciélago para hacerlo sopa. Solamente para sonreír un poco, porque hace un año comenzó esta terrible pandemia, mis queridos hermanos. Más de 50 millones de personas infectadas. Y el virus, hasta la fecha, en un año, ha matado a más de 1.400.000 personas. Pero ¿sabes qué? Hay enfermedades peores que el COVID-19. La Organización Mundial para la Salud dice que cada año mueren 8 millones de personas de cáncer. Y la cifra va aumentando. Mata el cáncer este año, ha matado más personas que el COVID. Antes lo raro era que una persona tuviera cáncer, me dijo un médico en una ocasión. Hoy lo raro es que una persona no tenga cáncer. Según el Sistema Sismológico de México, uno de los más prestigiosos, vigilan la zona quizás más movida por los terremotos, parte del cinturón de fuego del Pacífico. Ellos dicen que desde 1990 la cantidad de terremotos perceptible ha aumentado en un 33%, desde como unos 800 en 1990 hasta cerca de 25,000 en este año. En tan solo 3 décadas ha habido ese gran aumento. Hasta el 2005, la temporada de huracanes del Atlántico había tenido como promedio 10 tormentas. Pero desde el año 2015 a la fecha, los récords históricos de tormentas han aumentado anualmente. Este año rompió todos los récords, todos los registros anteriores, con 31 tormentas registradas, incluyendo el huracán Iota, que fue el último que impactó en nuestro territorio centroamericano y también pues tuvimos parte aquí en El Salvador. 31 tormentas, un récord que no se había dado antes. Destrucción. El mundo ya no soporta. Ya no aguanta. Nuestro planeta, cual borracho, tambalea y la naturaleza a una sola voz gime con los terremotos, con las pestes, con los huracanes, diciendo: ven, Señor, sálvanos de los humanos que nos está destruyendo. Hay otra señal. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy en día el mundo cristiano está padeciendo aquello que yo llamo apostolitis aguda. Escuche bien, apostolitis aguda. Por todos lados surgen apóstoles y profetas que exigen para sí aplausos y pleitesía, disfrazándolo de adoración. La nueva era también se ha apoderado de nuestros hogares e iglesias. El mundo cristiano corre en pos de hombres, buscando alivio a sus dificultades, olvidándose que solo una verdadera relación con Cristo nos puede ayudar en este mundo de aflicciones. Se encuentran falsos mesías en el medio religioso. Se encuentran falsos mesías en el medio financiero. Se encuentran falsos mesías en el mundo mediático. Se encuentran falsos mesías en el mundo artístico. Se encuentran falsos mesías en el medio deportivo. Se encuentran falsos mesías en el medio político.
se encuentran falsos mesías en el medio místico. Todo mundo quiere seguir a alguien que tiene la solución a los problemas de este mundo. Falsos cristos y falsos profetas, hasta que finalmente el mismo enemigo, Satanás, disfrazado de ángel de luz del mismo Señor, se hará presentar como Cristo en esta tierra. Pero el Señor nos recuerda, mirad que nadie os engañe. Pero hay una última señal, no una última, una señal muy interesante, muy fuerte. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestra sociedad, tal cual la sociedad de los antidiluvianos. Una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Una sociedad que revuelve lo profano con lo santo. Una sociedad que glorifica el adulterio y todas las perversiones sexuales. Homosexualidad, lesbianismo, ya no les ajustan las letras del alfabeto para decir todas esas perversiones sexuales. Una sociedad que ha convertido el matrimonio en un juego de niños. Aquí te agarro, aquí te dejo, hoy me caso, mañana te dejo. Una sociedad que en sus altares paganos, música, cine, internet se burlan de Dios y de sus reglas, pero al mismo tiempo hipócritamente invocan su nombre para que cuide de sus vidas en medio de su depravación, desnudo. Borrachos, adúlteros, endrogados, le llaman papá Dios, papito, padre. Es terrible cómo esos cantantes de perreo que con su sucia boca influyen en la sociedad para que adulteren, diciendo toda clase de obscenidades y lo más triste, aplaudido por la sociedad. Esos mismos vulgares con esa boca inmunda, después están diciendo en el escenario, mi éxito se lo debo a Dios. Pero el único Dios que se lo deben es a Satanás, el Dios de este siglo y de este mundo. Una sociedad donde la misma emisora en la que suenan canciones que glorifican al pecado, también suenan himnos que tratan de alabar a Dios. Una sociedad donde los dirigentes civiles se sirven y se burlan del pueblo. Una sociedad donde el pastor, el predicador, se ha convertido en un simple y descerebrado influencer, una vedette, un mimo. Una sociedad donde la evolución se ha congraciado con la creación. Una sociedad donde todo conocimiento únicamente sirve para llevar al hombre y enseñarle que puede vivir como quiera. Living la vida loca, dijo un cantante. Haz lo que tú quieras y a que a nadie le importe, que nadie se meta. Las reglas de Dios no importan. Una sociedad que ante la desgracia del terremoto, ante la destrucción del huracán, ante el flagelo de las enfermedades, grita y dice, ¿dónde está Dios? Y no se dan cuenta que Dios está en el mismo lugar que lo han dejado siempre, fuera de sus vidas, como en los días de Noé. Y la última señal que mencionaré, la más importante, porque esa señal sí marca verdaderamente el fin, se encuentra registrada ahí en el versículo 14 del capítulo que estamos estudiando de San Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Quiero llamar su atención a que debido a la pandemia, el uso de las redes sociales y del internet para la predicación del evangelio se potencializó.
Este mensaje que en este momento posiblemente lo están escuchando unas 30 o 40 personas, sería difícil que lo hicieran. Tenemos incluso personas conectadas fuera del país que están viendo este mensaje. Luego este mensaje quedará grabado allí en el Facebook de la iglesia. Yo lo transmitiré en mi canal de YouTube y otras personas más se sumarán. Estamos hablando nada más de un pequeño evento, pero gracias al internet, mis queridos hermanos, hoy en día el evangelio se predicará. Podemos ver cómo el Señor de una tragedia como el COVID, Él siempre saca algo bueno. Y ahora nos ha hecho a nosotros, a los cristianos, salir a las redes sociales, a buscar también a los que están perdidos. Mis hermanos, es que Dios puede hacer que los eventos del fin del mundo se sucedan rápidamente y la predicación del evangelio pueda darse en semanas, en días. Dios puede hacer eso. Y lo hará. Porque Él desea que lleguemos a la eternidad. La predicación del evangelio señala el fin de este mundo. Y el evangelio está siendo predicado. Nuestro Señor nos aconseja que en el momento que veamos que se estén multiplicando las señales como nosotros lo estamos viendo ahora, debemos apresurarnos en nuestra propia preparación para su encuentro. Debemos dejar a un lado nuestros caminos y firmemente encaminarnos hacia la eternidad. Y ahí el Señor, en los versos 32 y 33 de San Mateo 24, casi finalizando su sermón, da este consejo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Ya se están dando estas cosas. Cuando veáis todas estas cosas, dice el Señor, conocer que está cerca, que está a las puertas. Mi Jesús está a las puertas. Lo puedo asegurar. Mi Jesús está a las puertas. Las señales no fueron dejadas por el Señor para atemorizarnos. Fueron dejadas para llenarnos de esperanza. La actitud de nosotros frente a los acontecimientos actuales debe ser contrastante con la del resto de la humanidad. Mientras el mundo llora y corre desesperado tratando de encontrar refugio, nuestras vidas deben presentar seguridad y esperanza. En estos momentos críticos de la historia de nuestro mundo, frente a estas señales, lo más importante es tomar una decisión, porque el regreso de Jesús está pronto. ¿Qué decisiones estás tomando tú, querido hermano, querido amigo? 4 hombres tomaron su vuelo, seguro de sus decisiones. Ellos eran Siad Samir Yarah, Saed Al-Gandhi, Ahmed Al-Asnawi y Ahmed Al-Nami. Otros 33 pasajeros del vuelo 93 de United Airlines con destino a San Francisco también tomaban decisiones cada día, pero ese día en especial, después de que su vuelo despegara a las 8:42 de la ciudad de New Jersey, todos ellos tomarían la decisión más trascendente de su vida. El día era el 11 de septiembre de 2001. Los 4 hombres que mencioné formaban parte de una célula terrorista de Al Qaeda y habían decidido en nombre de Alá inmolarse, estrellando el avión junto con todos sus pasajeros contra el Capitolio en Washington. Cuando Todd Beimer y los otros 32 pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando dentro del avión, que los habían secuestrado, y de lo que estaba pasando fuera del avión, los aviones que se habían estrellado en las Torres Gemelas,
tuvieron que tomar decisiones. Llegaron a la conclusión que ese día irremediablemente morirían. Por lo tanto, debían tomar una decisión importante. Podían decidir no hacer nada y morir sin pena ni gloria, o tratar de detener a los terroristas y, en el peor de los casos, morir, pero evitar un desastre mayor. Decidieron actuar, concibieron un plan, hombres y mujeres, hirvieron agua, las pusieron en recipientes y se los tiraron a los hombres que estaban fuera de la cabina, se abalanzaron contra ellos. El carrito con el que se reparte la comida en los aviones lo tomaron con un ariete y lo estrellaron contra la puerta de la cabina. A las 10 de la mañana con 3 minutos, el vuelo 93 se estrelló en un campo en Pensilvania. Los 33 héroes del vuelo 93 habían evitado un mal mayor. Personas comunes y corrientes tomaron una decisión extraordinaria. No sabemos realmente todos los detalles de esa decisión, pero sí sabemos que decidieron no darse por vencidos. La destrucción de este mundo es inminente. Tu familia está en peligro. Tus hijos están en peligro. Tú estás en peligro. Frente a la crisis inminente, frente al cúmulo de señales profetizadas por Jesús que se están cumpliendo, ¿qué decisión tomarás? Mañana veremos los consejos que el Señor Jesús en el capítulo 27 da sobre nuestras decisiones. Y esta noche yo solo te aconsejo una cosa, lo que dice San Lucas 21:28. Erguíos. Cuando todo esto comience a pasar, erguíos, pónganse firmes, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Queridos hermanos, Cristo Jesús viene, está a las puertas. Maranata, el Señor me le bendiga.